Soy José Luis Grande, responsable de la vertical de incubación de la estrategia de los UPC Innovation Ecosystem, estrategia orientada a la promoción y gestión de los diferentes procesos de innovación que se generan en nuestra universidad. Estamos encantados de poder contar con la participación de Javier Llorente, como os decía, de Mayefor Consulting, con quien nos une una vinculación muy especial, pues diversos proyectos de su actividad profesional se han desarrollado dentro de nuestro ecosistema de emprendimiento en la Universidad Politécnica de Cataluña. Bienvenido, Javier. Pues muchas gracias, José Luis, por la introducción. Como siempre, la verdad es que me quedo totalmente absorto cuando hablas sobre mí. Sí. Vamos. y espera, que aún no hemos acabado, porque quiero terminar, antes de darte la palabra, quiero terminar con explicarles brevemente en qué consiste la jornada de hoy y, sobre todo, hacer un breve repaso de tu bio. Como os decía, el seminario al que seguidamente daremos comienzo y pasaremos la palabra a Javier tiene por título 5 pilares de Agile Growth para personas emprendedoras. Nuestro ponente, Javier, si me permites, es MBA por ESADE, con una intensificación en emprendimiento en Babson, es licenciado en Psicología y máster en Desarrollo Organizativo por la UAM, diplomado en Rorschach y métodos proyectivos, además de otras titulaciones como experto internacional en análisis e intervención social por la UCM y estudios de diferentes disciplinas como inteligencia artificial, blockchain o SEO en inbound marketing. Javier viene asesorando a emprendedores en fases de validación y crecimiento, así como a medianas empresas que buscan nuevos espacios de oportunidad e incorporar valor con la tecnología. Javier viene liderando la agencia online especializada en marketing directo y automatización de ventas Make Mailing, junto a su firma de Mayefor, para la transformación y desarrollo digital. Javier viene participando en tertulias, como las de hoy, foros y ponencias, además de la docencia en diferentes escuelas de negocio. Durante su última etapa, y yo diría más que la actividad consultiva durante estos últimos 12 años, Javier ha desarrollado numerosos proyectos y participado en varias startups de base digital, donde, así me consta, ha contribuido con su experiencia en innovación, fundraising, desarrollo de producto, digitalización, marketing online y ventas. Ahora sí, daremos paso a Javier, no sin antes recordaros que la presentación tendrá una duración aproximada de unos 45 o 50 minutos y reservaremos al final de la sesión todas aquellas cuestiones, un espacio para resolver todas aquellas cuestiones que nos hayáis formulado a través del chat de la plataforma y que no hayan sido respondidas en el transcurso del seminario, porque vamos a intentar, y ahora lo explicará así Javier, que sea una formación, un seminario didáctico y además dinámico. Óscar Solaz, responsable del programa Empren UPC, nos ofrecerá soporte y logística durante toda la sesión, trasladando vuestras consultas a Javier. Gracias, Óscar. Y ya sin más preámbulos, paso la palabra a nuestro ponente para dar inicio a la sesión. Javier, cuando quieras. Pues muchas gracias por la intro. Efectivamente, José Luis, lo has dado todo. casi hasta me contrataría directamente. Bueno, pues voy a proceder a compartiros la pantalla. Pues, efectivamente, este soy yo, este es el webinar que vamos a llevar hoy. Es un webinar donde vamos a tocar diferentes palillos, por así decirlo. Y es un webinar que a mí me encanta porque refleja también mucho ese, pues ese espíritu y ese ser lo que soy, ¿no? Que José Luis pues, ha descrito también. Yo básicamente he tenido dos etapas profesionales, una en la que trabajé para grandes empresas, las ayudaba en fases de rápido crecimiento a crecer a través de la cultura de su organización, del talento de las personas. Trabajaba pues, en áreas principalmente de personas, de recursos humanos, y luego una segunda etapa de más o menos el mismo tiempo, unos 12 años, en la que me dediqué básicamente a emprender, ¿no? Emprender pues, proyectos, empresas, todas con un denominador común, que era el tener base digital. Allí ha habido diferentes e-commerce, marketplaces, SaaS, además de la agencia de marketing digital. Y como toda aventura de emprendimiento, pues hay algunas que salen mejor, el cohete despega, como vemos en la imagen, llega a mercado, en el mercado da más o menos frutos, y otras aventuras que el cohete no llega a despegar, ¿no? Y esto es un poco lo que vamos a tratar hoy, ¿no?
lo primero es entender dónde están las oportunidades, ¿no? Detectar dónde hay oportunidades de crecimiento cuando surgen, y entender también que detectar esas oportunidades de crecimiento en el momento que surgen nos asegura poder tener una ventaja competitiva. Pero esto no lo es todo, porque además de predecir cuáles serán esas próximas olas de crecimiento, lo que tenemos que entender también es que esas olas son dinámicas. Hay un momento en el que aparecen, pero también un momento en el que tienden a desaparecer o prácticamente desaparecer. En cualquiera de los casos, tanto si es una ola que ya llegó como si es una ola que está llegando, nuestro trabajo de cara a esas oportunidades siempre debe de ser ágil, rápido y, sobre todo, respondiendo a la pregunta de si se puede sistematizar, evidentemente tenemos que aprender a sistematizarlo. Y vamos a verlo cómo, ¿vale? Vamos a ver cómo poder sistematizarlo. Porque sabemos que emprender no es nada fácil, ¿no? Y como no es nada fácil, para aprender a sistematizar tenemos que incorporar de una forma muy consciente algunas técnicas, algunas metodologías, el uso de algunas herramientas, pero además, y más importante aún, tenemos que aprender a trabajar esas dinámicas de una forma fluida, ¿vale? Yo he seleccionado algunas de las tecnologías ágiles que posiblemente muchos ya conocéis de alguna forma o habéis oído hablar de ellas, y las he incorporado en este webinar de tal forma que nos enseñen a cómo poder fluir, a cómo poder funcionar de una manera sistematizada y ágil en estos entornos que, en definitiva, pues cada vez tienden a ser más rápidos, más volátiles y con mayor incertidumbre. Vamos a aprender, además, o vamos a tener una visión sobre cómo aprovechar precisamente esto también, ¿no? El estar en un entorno que está vivo, el estar en un entorno como en este caso en la imagen, en la ola, ¿no? La ola es un medio que está vivo, es un medio que es dinámico y que está en movimiento. A diferencia de otros contextos que no se mueven, en este caso la ola siempre está en movimiento. Me gustaría saber cuántos de vosotros habéis oído hablar, si habéis oído hablar al menos de alguna de estas metodologías, ¿no? Del design thinking o de las metodologías lean, agile o de growth para crecimiento. De una manera rápida, que cada uno de vosotros rápida, lo vais apuntando. Diga sí o que diga la tarea que conozca o herramienta que conozca digital que haya utilizado. Principalmente Lean. Sí. Vale. Entiendo sobre todo Lean en el desarrollo de los productos. Vamos a ver cómo funcionan o cuál es la visión que yo os planteo para poder integrar de una forma fluida, en el caso del emprendimiento, todas estas metodologías ágiles, ¿no? o ágiles, o lo que nos van a ayudar a fluir. Vamos a conocer los pasos y, sobre todo, vamos a ver cómo sistematizar un método para subirnos a la ola, no solamente una vez, sino todas las veces que sean necesarias. Porque al final, ¿de qué va todo esto? Todo esto va de que tenemos mínimos recursos o recursos tirando a cero cuando emprendemos y tenemos que sacarle el máximo partido. ¿Qué quiere decir? Que en el menor tiempo posible, y este es un punto importante, el menor tiempo posible, tenemos que sacar de lo poquito que tenemos lo máximo posible. Volviendo a la analogía del surf, tenemos que sacar en el menor tiempo posible el mayor disfrute de unas vacaciones
que se nos acaban o de un tiempo que se nos acaba para poder aprender, para poder intentar surfear, para poder intentar pegarnos a la pared y fluir dentro de la ola. Es importante el concepto de tiempo. El tiempo marca todo, sobre todo en el mercado, marca todo, sobre todo cuando estamos en un contexto en que las cosas cada vez evolucionan más rápido, y si estáis en contextos donde hay algún componente de tecnología, el tiempo es más importante aún. Y sacar el máximo posible, yo siempre digo, y hablo con muchos emprendedores, sobre todo en estos últimos tiempos, y siempre reflejo lo mismo. Lo máximo posible es conseguir clientes, conseguir validar tu encaje de producto con respecto a las necesidades del mercado, tu market fit, tu market product, sacarlo en el mínimo tiempo posible con los mínimos recursos que tienes y, por lo tanto, conseguir clientes es la clave, ¿vale? Vamos a empezarnos preguntándonos algunas cosas, el por qué, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, compañías que durante décadas fueron exitosas desaparecieron o fueron reemplazadas en poco tiempo? Tenéis aquí algunos ejemplos de ellas. Kodak, que lideraba los carretes de fotografías y que fue reemplazado, pues bueno, como sabéis, por las tarjetas de memoria, y actualmente ya ni siquiera hay tarjetas de memoria, directamente va todo a la nube, ¿no? Ha habido toda una evolución. Motorola, exactamente igual, era un líder en telefonía móvil y automáticamente fue desplazado y desapareció. O el Blockbuster, seguro gente de generaciones como la mía, Blockbuster es algo que ha marcado una parte importante de nuestro crecimiento, ¿no? Incluso memoria de grandes momentos de ir al videoclub y seleccionar nuestra película favorita. Pues bueno, esto también tuvo una evolución, y a día de hoy pues vemos que compañías como Netflix o como HBO pues son las que están en su lugar, ¿no? ¿Alguna empresa, por muy grande que sea, está exenta de riesgo de no estar ágil, de no responder rápidamente a esas olas cuando aparecen? Evidentemente ninguna está exenta, y de hecho este señor, que seguro lo conocéis, Larry Page, uno de los fundadores de Google, desde el principio lo tenía muy claro, ¿no? La mayoría de los negocios fracasan porque no miran hacia el futuro. Google es de hecho una compañía líder que, sin embargo, invierte absolutamente todo lo que puede tener y todo lo que puede invertir en buscar nuevas oportunidades, nuevos mercados y entrar en nuevos sectores, al exactamente igual que lo pueda hacer Facebook o cualquiera de las otras grandes tecnológicas que tenemos hoy en mente. Vamos a hacer ese acercamiento estructurado por las diferentes metodologías para fluir. No voy a hablar de metodologías ágiles, que lo son, pero para diferenciarlas vamos a hablar de esas metodologías para fluir. Y lo reflejo también, como veis, como si fuese una ola, ¿no? Una ola continua en la que nos tenemos que subir desde el principio, primero identificando cuáles son las oportunidades, que sería a partir del Design Thinking. El Design Thinking es una metodología, en este caso, que nos va a ayudar a acercarnos a esas oportunidades en un proceso estructurado en el que vamos a generar ideas, en el que vamos a hacer un brainstorming, vamos a poder abrir la mente sin censurar, para posteriormente, en fases posteriores, ir concretando esas oportunidades o esas ideas, ¿no? En experimentos, en este caso en experimentos, que hemos tenido que priorizar. Vamos a explicar durante esta presentación
cómo generamos los experimentos en base a las prioridades que hemos establecido para nuestro negocio. Javier, Sí. son las 12:23. Lo comento para que tengas en cuenta el número de diapos y luego al final no tengamos que ver las últimas diapositivas muy deprisa, porque viendo la presentación, las últimas también son súper interesantes. Lo digo para que extraer las ideas claras tanto de Agile, de Lean Startup y sobre todo cómo se implementan cada una de ellas. Yo te iré dando feedback del tiempo restante, ¿vale? Vale, más o menos cuento con 20 minutos aún, ¿no, José Luis? Sí. Ahora, y piensa que si no hay consultas en el chat, porque la formación es muy formal, las personas están encantadas con lo que estás diciendo y ya les sirve, puedes agotar el tiempo hasta las 13 horas. No te robo más tiempo, adelante. Perfecto. Una vez que hemos pasado de esta fase de ideación en el que hemos priorizado las oportunidades, pasamos a la fase ágil, donde el MVP, el producto mínimo viable, es el que ocupa un papel protagonista dentro de esta secuencia, ¿no? En el MVP hay ese producto mínimo viable, que vuelvo a resaltar, tiene que ser mínimo, la mínima expresión con los mínimos recursos que tenemos a disposición para hacerlo viable, es decir, para conseguir clientes y conseguirlos de verdad. En ese proceso hay una labor muy importante que es la de pivotar. La de pivotar básicamente consiste en ir rectificando o ir modificando nuestro producto mínimo viable en base a la información que tenemos del mercado, en base a la información que tenemos de esos primeros potenciales clientes con los que vamos a contactar. Aquí, por ejemplo, hay muchas opiniones y muchos emprendedores empiezan a intentar hacer su MVP y pivotar con conocidos y amigos. Mi opinión es que no hagáis esto, porque siempre va a estar sesgada la información que tengáis desde esas fuentes. Intentar rascar, intentar hacer el scratch desde el principio, con clientes que fuesen potenciales de verdad, que vosotros no conozcáis y que por tanto vayan a tener una visión totalmente tabula rasa de lo que vosotros estáis presentándoles para resolver un problema o para darles una solución. La siguiente fase de la ola ya entraríamos en la fase de growth, es decir, si hemos validado ya que nuestro producto, nuestro servicio, nuestra solución tiene un encaje en el mercado y que por tanto hay clientes que lo compran o lo comprarían, a partir de ahí tenemos que empezar a hacer experimentos y mejoras. Experimentos y mejoras que, como el nombre indica, van dirigidos a crecer, van dirigidos a conseguir, en este caso, el máximo rendimiento posible por cada euro invertido que hagamos en el desarrollo del negocio. Pues, si no hay preguntas hasta ahora, vamos adelante a ver cómo vamos a fluir en esa ola, ¿vale? El Design Thinking. Recomendaciones para el Design Thinking. Internamente tenemos que diseñar una cultura permanente de innovación y búsqueda. Y sobre todo con un gran propósito. ¿Por qué? Porque me he encontrado también algunos emprendedores que su propósito es ganar dinero. Claro error. Ganar dinero es el resultado de un gran propósito. El gran propósito no está en ganar dinero. Y si no, mirar cuál era el propósito que tuvo Disney y por qué durante décadas e incluso una vez desaparecido sigue aún vigente. Mirar, por ejemplo, cuáles son espacios de oportunidad real. Tenemos casos como esta empresa, que es de aquí de Barcelona, Vallauers, que encontró un espacio de oportunidad en poder reservar hoteles por horas. Y este fue el modelo de negocio con el que se acercaron a una oportunidad real en el mercado, ¿no? Había gente que necesitaba o quería poder reservar hoteles por horas, ¿no?
Que mire toda la cadena de valor. Empresas como McDonald's lo hicieron. En toda la cadena en valor miraron generando nuevos productos, como el Happy Meal, generando nuevos servicios, como pueda ser el McAuto, es decir, entregando la comida al coche directamente y otros muchos servicios, ¿no? E incluso a nivel de partnerships, que por ejemplo pues empezaron a vender también o a generar códigos de descuento con partners como podrían ser los videojuegos, ¿no? Para la gente que estaba en casa jugando, pues también les añadía valor a sus jornadas de juego el poder tener una hamburguesa, ¿no? Comerse una hamburguesa. Y sobre todo que cree y capture valor de una forma única. Y aquí tenemos otros casos, como pueda ser Toyota, que lo hizo en su momento acercándose al concepto de la sostenibilidad, de poder conducir de una forma limpia con sus vehículos híbridos, o incluso el caso de alguna empresa como es esta startup de la UPC, Inmersia, que le dio un segundo significado a las gafas de sol, ¿no? El siguiente, el design thinking. ¿Cómo poder hacer ese diseño de pensamiento, ¿no? Estábamos anticipándolo. Tendencias emergentes nos dan claves para satisfacer necesidades humanas. Entonces, aquí hay dos pivotes. Las tendencias que surgen y las necesidades humanas. Las tendencias, ojo, si están en fase muy incipiente, tendremos que hacer mucho trabajo o a lo mejor estamos cometiendo el error de llegar muy pronto al mercado. Pero en cualquier caso, el segundo pivote, el de las necesidades humanas, siempre tenemos que mirar a alguna de ellas. Y yo os reflejo, desde mi punto de vista como psicólogo, cuáles son algunas de esas necesidades también, ¿no? Por ejemplo, la primera, que esté siempre disponible, algo que esté siempre disponible, algo que además ya tenemos incorporado gracias al fenómeno de digitalización que a nivel global pues vivimos, ¿no? Lo queremos ahora, lo queremos rápido. Si está siempre disponible, hay una necesidad que cubrimos. Segmentos no atendidos. Si volviéramos al caso de McDonald's, pues veríamos que, por ejemplo, es una necesidad humana la cual atendieron, ¿no? Con los Happy Meals, poder llegar a ese público infantil con un producto. El segmento eran el público infantil. La ecología, el caso de Toyota, lo habíamos visto. El concepto de seguridad o la necesidad de seguridad, aquí exactamente igual. Es una de las necesidades humanas más básicas. Están en la primera línea de juego, la seguridad. La salud, otro gran tema, otra gran necesidad que sobre todo a día de hoy vemos la gran relevancia que está teniendo. Y por último y no menos importante, la educación. Fijaros por un momento, pensar cuántos nuevos proyectos, cuántas nuevas iniciativas empresariales, iniciativas, emprendimiento, podríamos encontrar en alguna de estas 3, 4 últimas necesidades humanas. Y veréis que una gran parte de ellas, de las que estáis pensando, están en alguno de esos cuadrantes, ¿vale? ¿En base a qué vamos a priorizar en ese design thinking? Pues vamos a priorizar, y esta es una fórmula de toma de decisiones que funciona muy bien, y es aplicar una matriz en base a dos variables que deberían de ser, por un lado, el impacto y por otro lado, la incertidumbre. En función de eso veremos que el cuadrante se nos va a dividir en 4 espacios, ¿no? En función
de si el impacto es alto o bajo, si la incertidumbre es baja o alta. Atendiendo a esto, y como podéis ver en la diapositiva, si estamos en un espacio donde el impacto es bajo y la incertidumbre, da igual si es baja o alta, es un espacio de oportunidad que no existe como tal, no hay oportunidad, porque no es crítico, se puede obviar. No estamos resolviendo nada, ni vamos a satisfacer ninguna necesidad teniendo ventaja. Si por contra el impacto es alto y la incertidumbre es baja, deberíamos de estar ya preparados para ello. Y si no lo estamos, en este caso, deberíamos de repensarnos por qué no estamos preparados, porque no hemos estado haciendo los deberes. Y si por contra el impacto es alto y además la incertidumbre es alta, aquí es donde tenemos realmente el espacio de oportunidad a priorizar, porque tendremos que prepararnos para lo que vendrá, porque es realmente donde podremos trabajar una solución que se acerque bien a ese mercado. Por tanto, nos centramos en espacios de alto impacto y alta incertidumbre. Salimos de la zona de confort que no aporta valor, donde posiblemente ya hay otros tropecientos mil y tenemos que centrarnos en aportarlo y capturarlo. Pasamos a la siguiente ola, las metodologías Agile y Lean. Yo siempre digo, tienen que ir muy bien juntas. Y aquí vuelvo a presentar una matriz. Yo creo que las matrices es una forma súper ágil y súper fluida de extraer lo mejor de las ideas, de la información y condensar todo aquello que de otra forma no sería posible. Respondamos, si tenemos un proyecto, a estas 4 preguntas. ¿Qué problema intenta resolver? ¿Cuál es el público objetivo? Muchas veces se olvida o pensamos que puede ser cualquiera. No es así. No hay productos ni soluciones para todos. ¿Cómo resolver el problema? ¿Y cuál sería el primer paso? ¿Cuál sería el primer paso? Es fundamental también porque la naturaleza humana está pensada o está hecha para pensar en pasos. Es decir, dime qué es lo primero que tengo que hacer para conseguir resolver mi dolor o para poder atender al anhelo que tengo. Esto es el MVP. Responde a estas 4 preguntas y tendrás tu producto mínimo viable o tu servicio mínimo viable, ¿vale? Después de esto, lo que tendríamos que pasar es a crear, por ejemplo, una landing page que convierta. Es decir, no nos vamos a poner a desarrollar el producto o servicio en sí. Lo que vamos a crear primero es una landing, una página de aterrizaje, una mini página web, donde siguiendo una estructura de cuento, una estructura de historia, vamos a responder a esas 4 preguntas que son las que se va a hacer nuestro cliente ideal o nuestro público objetivo. Y aquí podemos seguir también una de las muchas estructuras que hay. Por ejemplo, la de AIDA, que es de despertarle la atención, generar el interés, el deseo y, por último, conseguir la acción, ¿no? Pues, por ejemplo, que nos llamen o agendar una reunión o que nos hayan dejado sus datos de contacto, ¿no? Hay otros formatos, pero todos deben de seguir o todos tienen que seguir la estructura de la historia, que es lo que nuestro cerebro, de forma primitiva, está hecho para entender. Está hecho para entender las historias y por eso las historias funcionan siempre tan bien. Otros modelos son el PAS. Plantea primero el problema, agita el problema y da una solución. Otro pequeño hack, otro pequeño truco que os va a ayudar a los emprendedores a tener las cosas claras con respecto a dónde enfocar la energía, dónde enfocar los recursos. Las redes sociales. Las redes sociales están muy bien para que os lleven tráfico a vosotros,
priorizar en qué redes sociales vais a estar en función de en qué redes sociales está vuestro público objetivo. Y sobre todo, no planteéis al contrario, llevar tráfico desde vuestra página web a las redes sociales. No, es siempre en una única dirección, desde las redes sociales a vuestra página, nunca al contrario. Encaje, problema, solución, producto, mercado y optimiza. Esta es en sí la última gran pieza a encajar con vuestro MVP. ¿Está encajado esto? Problema, solución, producto, mercado, entonces vamos a optimizar. Vamos a optimizar. Hay que hablar con los clientes, recuerdo, con clientes potenciales, no con nuestros amigos, nuestros conocidos o nuestra familia, que nos van a decir siempre que es maravilloso lo que hacemos, ¿vale? Si a alguien le da miedo el teléfono, os digo, sigue siendo la mejor opción el teléfono. De hecho, los medios no desaparecen nunca. Salen medios nuevos, pero ninguno de ellos desaparece. Siguen existiendo los faxes, al igual que sigue existiendo la radio, aunque luego viniese la televisión e internet. Lo mismo sucede en las ventas. El teléfono es clave. Atender al teléfono y tener una buena estrategia con los clientes que incorpore el teléfono, sobre todo al principio, es fundamental para vosotros. Análisis del mercado tradicional. Claro, ahora decimos, bien, ¿y cómo hacemos una aproximación al mercado cuando hemos identificado pues una oportunidad potencial, ¿no? Os digo, no sirve de nada el análisis de mercado tradicional cuando estamos en una startup. No sirve de mucho los datos macroeconómicos o la pirámide poblacional o otros aspectos como las tasas de urbanización, el poder adquisitivo, la penetración y acceso a Internet. Igual que tampoco sirve de mucho los planes de negocio que tradicionalmente te pedirían en el banco para darte un crédito. En una startup eso no funciona así, porque no hay una historia previa. Por lo tanto, no podemos proyectar datos a futuro. Lo que sí que podemos hacer es utilizar otro tipo de análisis o de actuación no tan tradicional, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo. Si hemos ya validado con varias conversaciones de potenciales clientes o hemos hecho una landing donde hemos recogido X leads o X registros los cuales han convertido en ventas, lo que sería un gran error sería hacernos esta cuenta de la vieja, ¿no? El coger y decir, bueno, pues he invertido en marketing 4.800, saqué ventas por valor de 5.400, por lo tanto mi beneficio va a ser de 600. No. Esta cuenta de la vieja tampoco nos va a servir. ¿Por qué? Porque no puede escalar. Es decir, tendría mucho riesgo el plantear que siempre voy a tener un beneficio, un margen de 600 si simplemente proyectase o hiciese una inversión multiplicando por 10. Fijaros que en definitiva pues no es escalable, sería un crecimiento totalmente lineal. Por tanto, tenemos que buscar palancas que nos ayuden a crecer rápido, a crecer de una forma más fluida, más ágil, otra vez, fluido y ágil, ¿vale? Esta cuenta de la vieja es un gran riesgo, igual que es un gran riesgo meternos en un análisis de mercado tradicional, no nos va a llevar a ningún sitio. Tenemos que hacer una adquisición con una mentalidad de growth. De growth, utilizo la palabra, es crecimiento, pero tiene que ser un crecimiento rápido, exponencial, no lineal, ¿vale? Entonces, podemos mirarlo o podemos hacer una aproximación mirando otras variables, mirando otras cosas. Por ejemplo, ¿qué segmentos tenemos por fuentes? En su momento desarrollamos un SaaS que vendíamos a través de instalaciones de la aplicación que tenía el SaaS, tanto en los marketplaces de Google como el de Apple, ¿no?
el Apple Store y el Google Play. ¿Qué es lo que nos dimos cuenta? Pues que los usuarios que más usaban la instalación y que pagaban durante más meses por el servicio en la nube eran principalmente usuarios de iOS, con lo cual nosotros directamente nos focalizamos en los segmentos que para nosotros venían de la fuente de iOS, ¿vale? Otras variables son los horarios de compra. No va a ser igual el horario de compra si estamos en España que si estamos, por ejemplo, atacando un mercado en Latinoamérica, ¿no? O un segmento en Latinoamérica. Pues va a haber una diferencia de 6, 7, 8 horas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Los volúmenes de compra, exactamente igual. Si tenemos una fuente de generación de negocio que nos permite tener volúmenes de compra más grandes y por lo tanto escalar más rápido, vamos a focalizarnos en esas fuentes. Aquí, por ejemplo, volvemos o deberíamos de volver a mirar la cadena de valor. Oye, ¿dónde tenemos oportunidades? ¿Dónde hay sinergias con proveedores, con clientes e incluso a lo mejor con alguien de la competencia? No olvidemos que cada vez estamos en un mundo más y más co-creativo, ¿vale? Los métodos de pago, otra cosa también importante. Si tenemos un negocio online y estamos en diferentes mercados, vamos a ver qué métodos de pago son los que se aceptan en esos mercados, ¿no? Vamos a ver también con qué métodos de pago estamos teniendo mejor conversión. Los dispositivos, exactamente igual, los atributos o los artículos que nos compran más son otras de las variables que tenemos que tener en cuenta para poder crecer y hacerlo de una forma más rápida, no lineal. ¿Hay que darle muchas vueltas a la cabeza? Sí, hay que darle muchísimas vueltas a la cabeza. Emprender, como decíamos al principio, no es fácil. Es un camino apasionante, pero no es fácil y no da pie a relajarnos ni da pie a la comodidad. La comodidad nos lleva a desaparecer, por muy grandes que llegamos a ser. Las estadísticas lo dicen claro. Cerca del 90% de las empresas que se intentan crear desaparecen antes de los 5 años de vida. Aproximadamente el 80% de las empresas han desaparecido antes de los 10. Pregunta clave, ¿cómo conseguir los 100 primeros clientes? Y esta pregunta también está clara. He hablado con muchos emprendedores, yo mismo lo he vivido cuando he buscado financiación para alguno de mis proyectos y el mercado ha madurado. Los emprendedores hemos madurado. El emprendimiento ha madurado en general. También los inversores, que en este caso no les va a servir con un simple PowerPoint. Lo que van a ver en muchos casos son números, son métricas, son realmente esos datos que les van a decir la oportunidad funciona con respecto al mercado y además tengo un patrón o tengo una forma de sistematizar y conseguir que eso crezca. ¿Por qué? Porque lo que buscan es retorno para su dinero. Entonces, Javier, sí. Las 12:45, nos queda Sí. un cuarto de hora. Gracias, José Luis. Entonces, ¿quién es? ¿Dónde está y qué hace tu cliente? Fundamental. Respóndete a esas preguntas y ves allá a buscarlo. No vayas a otro sitio. No desgastes recursos ni dediques tiempo innecesario a estar, por ejemplo, en redes sociales que no te van a aportar nada. Ves dónde está tu cliente. Si está en una feria, ves a la feria. Si está leyendo una revista, ves a esa revista y aparece en ella. Si está utilizando Instagram o TikTok, pues ves a Instagram o TikTok, pero olvídate de los sitios donde no esté tu cliente. Céntrate en tu cliente y ves allá a buscarlo. Haz el recorrido completo como cliente mirando, por ejemplo, tu competencia. La competencia es fundamental mirarla siempre, por muchos motivos. Y el primero de todos es porque nos podemos ahorrar errores o cometer errores porque ellos
ya han estado o ya posiblemente han cometido esos errores previamente. Entonces, la primera recomendación, en este caso, haz el recorrido completo como si fueses un cliente con tu competencia. Aquí yo, por ejemplo, pues he utilizado el ejemplo de Salesforce. Salesforce es un CRM para grandes empresas, ¿no? Pues yo en su momento he querido mirar cómo funciona Salesforce con los clientes, entonces he buscado Salesforce y he hecho todo el recorrido completo por las páginas, me he registrado, he buscado una demo, etcétera. ¿Os lo recomiendo? Vuestra competencia, lo primero de todo, identificarla y ver y valorar lo que ellos han hecho, porque os ahorrará tiempo, dinero y sobre todo disgustos. Pequeños hacks, pequeños trucos también para ir más rápido. Mirar quiénes son los clientes de vuestra competencia. Y este es un pequeño truco. Si escribís en la URL esto, in URL dos puntos y ponéis el dominio de vuestra competencia, ¡tú! Os saldrá reflejado todos los clientes que están utilizando, en este caso, los servicios de vuestra competencia. En este caso yo miré Salesforce, pero podréis mirarlo para cualquiera de vuestros competidores existentes. Os va a dar una idea de quiénes también pueden ser vuestros clientes potenciales. E incluso a lo mejor hasta puede haber alguno de esos clientes al que os podéis aproximar, ¿no? Si vendes tecnología, pues otro hack es mirar los clientes que tienen a partir de sitios como SimilarTech. En SimilarTech podemos tener información de qué otros, qué otros competidores tenemos y, por lo tanto, cuáles son los clientes que están recurriendo a ese competidor para comprar sus productos o servicios, ¿vale? Técnicas de growth hacking, técnicas más de picar directamente el crecimiento, ¿no? Podéis conseguir contactos directamente de esas empresas que os interesan, de esas empresas que actualmente pues son empresas que están trabajando para vuestra competencia. Y tenéis algunas herramientas bastante interesantes. Os dejo solamente algunas porque hay tropecientas mil. Y algunas de ellas, por ejemplo, pues están aquí cerca, están en Barcelona, como Find That Lead, que es un plugin que funciona a través de LinkedIn y a partir del cual podéis sacar e incluso automatizar contactos con esas personas de empresas a las cuales queréis dirigidos, o otros como Snovio o Hunter.io, que ofrecen soluciones muy similares. Otros trucos están, por ejemplo, en SimilarWeb para ver qué webs similares a la nuestra existen, qué les ha funcionado, cuál es el tráfico que tienen que no es de pago. Volvemos otra vez a lo mismo, recursos mínimos o cero. Podemos ver también qué tecnologías están utilizando con BuildWith, o podemos encontrar qué contenido también les funciona a nuestros competidores para identificar los pains de nuestros clientes, ¿no? Dolores y anhelos con BootSumo, por ejemplo. También podemos mirar incluso qué publicidad lanza tu competencia. Y os pongo también dos ejemplos. Publicidad de pago en Facebook. Hay un apartado que es de hace unos meses que se llama Find an Ads. Y ahí podéis ver directamente la publicidad que hace vuestra competencia. O en Twitter, que tienen un apartado similar que se llama Transparency, ¿vale? Son muy fáciles de acceder a ellos y os van a dar un montón de ideas y claves. Podrás ver cambios también a lo largo del tiempo, en cambios que han hecho en la web vuestros competidores, como Web Archive, o mirar la usabilidad con herramientas de analítica de producto para mejorar las conversiones, como podría ser Mixpanel. En este caso, yo os recomiendo que las conversiones de producto las miréis una vez que hayáis validado efectivamente que resolvéis un problema. Otro hack, no os olvidéis del SEO. El SEO es un trabajo de largo recorrido, pero
Si empezamos al principio haciendo cosas que son básicas, necesarias y que tenemos que tener planteadas sí o sí, nos será luego mucho más fácil poder meternos en ello e incluso que pueda empezar a trabajar el SEO para los motores de búsqueda. El SEO, en definitiva, no deja de ser una serie de actividades que nosotros desarrollamos en nuestro sitio web para poder tener visibilidad gracias a los motores de búsqueda, ¿no? Gracias a los buscadores como Google, como Bing. Entonces, aquí tres cosas, solo tres, pero si las trabajáis veréis que os ayudará a crecer rápido. Primero, planificar la arquitectura de la web, es decir, qué es lo que quiero que aparezca en mi web y, por lo tanto, cuáles son los espacios y cuáles van a ser los contenidos dentro, ¿no? Pensar siempre en satisfacer, en este caso, a los clientes del SEO. Los clientes del SEO son los buscadores. Y los buscadores, para poder mostraros a vuestros clientes potenciales, vosotros tenéis que trabajar en este caso para ellos. Lo primero, la velocidad. Si vuestra página carga despacio, empezamos fatal. ¿Cómo conseguir velocidad? Algo tan sencillo como observar, no subir imágenes que tengan un peso muy grande. Esto es un error garrafal cuando encargamos a alguien hacer una página web. Es un diseñador maravilloso, pero no ha tenido en cuenta que sus imágenes pesan, pues, la tira de megas y que, por lo tanto, pues no va a ser digerible para el SEO, ¿no? A Google no le va a gustar nada, por ejemplo. Los contenidos, igual, mirar un poquito esas palabras clave, hacer un trabajo con el contenido, con las palabras clave, no solo con lo que queréis escribir o os gustaría escribir, sino específicamente las palabras que os van a dar visibilidad con ese público objetivo con respecto a sus dolores y búsquedas, ¿no? Y pensar sobre todo lo primero en el móvil. El móvil lo primero, aseguraros siempre que los contenidos, que las cosas se ven bien en la web. Los buscadores cada vez más se centran en que el SEO esté trabajado para presentarse en los smartphones. La inmensa mayoría de las búsquedas, y cada vez sigue creciendo, se hacen más directamente desde el smartphone. Vamos ya a la última fase de la ola, a la fase de growth. Aquí lo que tenemos, ya está el MVP, ya hemos validado el encaje, ya hemos hecho nuestras primeras pruebas para escalar. Ahora vamos a empezar a hacer los experimentos. Es decir, ahora vamos a rascar que efectivamente nos vamos a meter en el pipe de crecimiento exponencial, ¿vale? Y lo vamos a hacer con los experimentos. Las cortes, en este caso, es lo que más nos va a ayudar en esos experimentos. Las cortes, básicamente, lo que, como dice la palabra, lo que vamos a mirar es cuánta gente sigue, es decir, cuánta corte hay con respecto, por ejemplo, a un experimento que hemos realizado. Por ejemplo, hemos cambiado una imagen en uno de nuestros anuncios o hemos cambiado un texto en uno de nuestros anuncios. Pero siempre os recomiendo que hagáis los experimentos y las mejoras para poder trabajar con las cortes en base a un dolor o un anhelo que vais a trabajar de cara a vuestro cliente potencial. ¿Por qué? Porque si no, luego no sabréis realmente en dónde ha estado la mejora. Entonces, tenemos que hacer un seguimiento muy bueno de cuáles son los cambios que vamos haciendo en cada experimento para identificar efectivamente cuál de esos cambios es el que nos ha funcionado, ¿vale? Y esto es lo que nos da una métrica fundamental, el lifetime value, es decir, las cortes, entre otras cosas, lo que nos dicen es cuánto tiempo está un cliente con nosotros, cuánto tiempo está un cliente pagando una suscripción o cuánto tiempo un cliente sigue confiando en la compra de nuestros productos y servicios. Mirar, por ejemplo, en esta gráfica, que si veis en la parte superior, entre el día 0 y el día 1 tenemos una gran caída. A mí esto, a priori, ¿qué es lo que me dice? Pues que tengo que mirar qué es lo que sucede desde que instalan, por ejemplo, la aplicación o me han hecho una compra hasta el día 1, que es donde prácticamente
todo el volumen de clientes se ha ido. Si mejoro lo que sucede en ese día, dando algo, aportando algún valor añadido que me permita reducir la caída, imaginaros exponencialmente los números cómo pueden cambiar, no solamente para el primer día, sino también para el segundo, el tercero o el cuarto. Ahí está la clave, ¿vale? Más hacks. Si vuestro negocio es B2B, no olvidéis tener un auténtico comando pirata de ventas. Y lo de pirata en el buen sentido de la palabra, porque tiene que ser un comando especializado. Es decir, un comando pequeño con recursos mínimos, pero focalizado. Cada uno en lo suyo. ¿Dónde se focaliza? Se debe de focalizar cada uno de los miembros de ese comando en las diferentes fases del embudo o en las diferentes fases del funnel que vamos a tener de ventas. Es decir, habrá un equipo o habrá un miembro que está especializado en la adquisición y la activación. En este caso, pues lo que va a estar especializado es en hablar con el cliente potencial de sus dolores, de sus anhelos, para despertar el interés, conseguir a lo mejor una demo o una conversación con un key account que realmente pues ya pase a hablar desde el producto, porque ya sabemos que hay un interés y que hemos despertado esa necesidad, ¿no? Y así sucesivamente. Si hemos captado ese cliente, pues puede haber otra parte del comando, otro miembro del equipo que está especializado en hacer crecer el lifetime value, es decir, hacer crecer los ingresos con ese cliente o conseguir el último punto que para mí es fundamental, los referidos, ¿no? Conseguir recomendaciones, el boca a oreja. Anticípate y activa el deseo. Esta diapo quizás os la tenía que haber presentado antes, pero está muy guay. Por ejemplo, herramientitas como esta, que pongo aquí, Answer the Public. Aquí lo que nos muestra es, si metemos una palabra, en este caso yo había metido la de Salesforce, lo que nos muestra es los términos de búsqueda o cuáles son las intenciones de búsqueda que tienen los usuarios. Intención de búsqueda, esto es lo más importante para los buscadores, para Google, para Bing. ¿Cuál es la intención de búsqueda del usuario? En esto es en lo que nos tenemos que centrar, ¿no? Para anticiparnos y para activar ese deseo. Recomendación muy básica, adquirir un CRM completito y que os pueda sistematizar. Todos empezamos como emprendedores con cualquier idea, con una hoja Excel para ir registrando nuestros contactos, lo que hemos hablado, cuándo podemos volver a hablar. Eso tiene un tiempo limitado. Entonces, adquirir un CRM completito, hay muchos en el mercado que os permiten empezar con un presupuesto muy bajo y os permiten, sobre todo, poder tener, junto con una estrategia, pues las principales funcionalidades para centrar tareas con clientes potenciales y mantener en contacto el contacto con los clientes que ya tenemos, ¿no? Algunos CRMs, con algunos además somos partners certificados como HubSpot, Keep, ActiveCampaign, Intercom o Pipedrive. Tienen la solución de CRM, pero además tienen esas funcionalidades para automatizar tareas, hacer campañas, ver analítica, cobros, etcétera. Un ejemplo de funnel, y me estoy yendo 5 minutos, José Luis, no voy a tardar. Ningún inconveniente. No voy a tardar mucho más. Veamos un ejemplo de funnel. ¿Cómo podemos traducir esto en una versión en donde integremos diferentes recursos, ¿no? Imaginamos que vamos a hacer una autoliquidación, ¿vale? de un producto que tenemos, para lo cual vamos a colocar un anuncio en Facebook, vamos a pagar por Facebook Ads, introduciendo un anuncio donde atacamos ese dolor o ese deseo del cliente, ¿vale? El cliente, una vez que lo ha visto y si hemos conseguido despertar su interés, llegará a una landing page donde atenderemos aquellas preguntas que decíamos que tenemos que responder, ¿no?
con el MVP. Y le ofrecemos algo a cambio para capturar sus datos. Ya puede ser un recurso gratis, como atender un vídeo o una muestra que le vamos a enviar a su casa, o una demo en un contexto exclusivo, lo que sea, pero que realmente tenga valor suficiente para que nos deje sus datos, ¿vale? Página de agradecimiento. Aquí podemos volver a utilizar otro hack, otro gancho, otro magnet, ¿no? Otro imán para seguir capturando su atención y para seguir reteniendo la relación con ese cliente. Y podemos ofrecer algo, imaginaros, algo de 38 euros o más, que nos pueda ayudar a empezar a escalar nuestros ingresos con ese cliente. Y lo vamos a hacer además, en este caso, utilizando la vieja clásica de la publicidad, ¿no? Porque no basta solo con llegar a todo el público que podamos, sino que también hay que reincidir, especialmente cuando nuestra marca no es conocida y no nos conoce, vamos, no sabe quién somos ni el tato, ¿no? Entonces tenemos que reincidir. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con el retargeting, ¿no? Podemos volver a incidir sobre ese usuario que se ha registrado, volviendo a hacer retargeting, a lo mejor pues con vídeos que recuerdan la oferta, volviendo a ampliar con información que antes no le hemos dado, volviendo a ampliar también, ya que nos dejó sus datos, con algún email recordatorio. Hoy, por ejemplo, para la charla, desde la UPC os ha llegado un mail de recordatorio para poder asistir. Eso sería pues una buena táctica de retargeting, de seguir manteniendo el contacto para retener la atención y retener al cliente, ¿no? Y la última frontera, el boca a oreja, los referidos, el famoso factor K o factor de viralización. Todo lo que supere el 1 ya nos ayuda a crecer por viralización. Es decir, si de cada cliente que hemos tenido ganamos uno nuevo, es brutal, porque estamos con los mismos recursos creciendo el doble, ¿no? Pensar lo simple que es la idea. Así lo hizo, por ejemplo, en su momento Tesla, con su famoso programa de referidos, en el cual ganaba 42 veces más por cada dólar que invirtieron. Y fijaros que con este programa Tesla lo que hacía era regalar directamente coches Tesla a cada cliente que le traía a un cliente nuevo que le había comprado un coche. Este programa lo han vuelto a activar y ha tenido diferentes versiones dándoles acceso a cargas rápidas en sus áreas de repostaje y demás, pero es un caso de éxito brutal, ¿no? Con respecto a lo que serían los programas de referidos, ¿no? De recomendaciones. Y por último, y como resumen, ya para cerrar, resumir para fluir, para ayudaros a fluir, focalizar la atención en aquello que realmente es importante, en aquello que realmente os va a ayudar a capturar valor, validar de forma rápida. Selecciona una estrategia, no la abandones, no saltéis como suelo hacer referencia, como hacen los monos en la selva, ¿no? De una rama a otra, y al final acaban perdiéndose las oportunidades, ¿no? Entonces, seleccionar una estrategia y trabajar esa estrategia hasta que la machequéis con una visión científica, es decir, sobre el mismo input, pivotar, iterar, validar y crecer sin cambiar. No saltéis de una rama a otra. Usar un planificador para hacer seguimiento. No es nada más importante cuando tenemos 1000 cosas que tener foco, y un planificador nos ayuda a poder mantener ese foco en lo que es importante. Asigna, comenta, provee recursos al equipo. Si sois emprendedores y estáis solos o tenéis un pequeño equipo, en cualquier caso es fundamental comentar, compartir desde el principio y asignar los recursos necesarios para poder trabajar por pocos o por humildes que pensáis que sean. Y por último, plantearos fechas. Hay que ser ambiciosos cuando se emprende, tanto si buscáis inversores como si no. Tenéis que cumplir hitos
porque el tiempo es limitado, las cosas van muy rápido y estáis en una ola que hay que levantarse a tiempo, ¿no? Gracias por asistir. Ha sido un placer, como siempre, estar en la presentación, bueno, pues de mano de la UPC, del Innovation Ecosystem. Y bueno, pues aquí tenéis también mis datos de contacto y bueno, pues estaré encantado de si me invitáis por LinkedIn, me escribís o en cualquier caso me queréis llamar. Como os digo, totalmente disponible para vosotros. Un placer y quedo pendiente de preguntas que tengáis. Muy bien. Solamente he hablado yo. Muy bien, Javier. Gracias por la excelente y dinámica exposición. Estoy convencido de que ha sido de enorme interés para todas las personas y entidades que han participado en este seminario. Hemos aprendido que las metodologías Design Thinking, Lean, Agile y Growth Hacking han sido aplicadas con éxito en muchas empresas, dado que, aunque existe cierto solape entre ellas, se complementan adecuadamente. En cualquier proyecto en donde se requiere innovar, el nivel de incertidumbre inicial es siempre altísimo, además en una startup en donde los recursos que se disponen, tanto tiempo, equipo, dinero, son muy limitados. Es precisamente en este contexto donde estas metodologías que nos has explicado y que nos has mostrado desde tu experiencia nos han de ayudar a abordar los pasos necesarios para minimizar los riesgos y avanzar en ese proceso de maduración del proyecto lo más rápidamente posible. Creo sin duda que todos los asistentes hemos entendido algo más de cómo se deben aplicar estas metodologías de manera más eficiente. Muchas gracias, Javier, por tu explicación. Como siempre, un gran placer, José Luis. Estupendo, Javier. Un abrazo y muchísimas gracias a todos los asistentes una vez más a este seminario web. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.